Y si eso es así, que los conflictos es porque uno tiene su código dentro de su familia y la otra pareja tiene su código en su otra familia, ¿por qué se dan tantos conflictos dentro de la misma familia? Porque si en teoría todos tienen el mismo código, ¿por qué hay tantos conflictos con la familia? Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de una relación de pareja o una situación de una persona frente al exterior. Me da igual que B sea una persona que sea al exterior. Lo que pasa es que cada persona en sí también tiene dos partes, A más B. Y eso significa que realmente, más que A más B, vamos a hacerlo bien. Porque todo nuestro trabajo, todo el trabajo que yo hago, parte de una fórmula muy sencilla. El equilibrio de una persona es igual a pensamiento más sentimiento. Adulta más niña. Consciente más inconsciente. Toda esta parte es la parte emocional y toda esta parte es la parte mental. Y todo esto tiene que estar en equilibrio, y si no está en equilibrio no puede haber un mínimo de equilibrio dentro de la persona. Cuando yo explico esto, lo explico como unidad de una persona. Dentro de un entorno familiar también hay ese proceso. Es que nuestro mundo todo es dual, y como todo es dual, dentro de un entorno también es dual. Y lógicamente, cuando estamos hablando de aprender dentro de nosotros, la familia es un entorno de aprendizaje. Esto es como si fueran grados, y uno lo que debe de procurar no hacer es saltarse un grado. Es decir, si uno cuando es pequeño tiene que enfrentarse a su maestra, a su profesora, porque le dice cosas, porque el niño se siente incapaz de expresar las cosas, lo que tiene que hacer siempre es enfrentarse a esa etapa, porque si no se enfrenta a esa etapa, luego vendrá otra etapa, y vendrá una otra etapa con los compañeros en el recreo, quién es el más fuerte, quién es el menos fuerte, y si no ha aprendido de la etapa anterior, no va a poder enfrentarse a la otra, y la otra etapa será con la novia, será con la suegra, será con el jefe, será con cualquier otra persona. Y entonces todos esos procesos tienen que ser lecciones de aprendizaje. Una gran lección de aprendizaje está en el interior de la familia. Lo que ocurre dentro de la familia, igual que en cualquier otro proceso que nos impide aprender, es únicamente una cosa, que creemos que el problema está en el exterior. Eso es lo que nos ha enseñado nuestra educación. Nuestra base de todo lo que existe, nuestro problema más grande que nos hace, es como un árbol que nos impide ver el bosque, es solo uno. El hecho de que no hemos aprendido a querernos, porque nuestra vida se ha ido yendo hacia que nos quieran, que es lo que podemos aportar a los demás, no a nosotros mismos, entendiendo el sentimiento como algo que tiene que venir de fuera. Cuando algo viene de fuera, pierdes todo tu poder. Si yo soy capaz de creer que puedo ir a la playa, yo puedo decirle a ella si quiere venirse conmigo a la playa. Si no se viene, no pasa nada, me voy yo conmigo. Pero si no se viene, si yo creo que sin ella no puedo disfrutar de la playa, yo no puedo elegir, no puedo madurar, no puedo ser yo mismo. Dejo de ser yo mismo, dependo de ella. Y eso es lo que nos cabrea, pero no nos cabrea, nosotros lo expresamos como que ella, por culpa de ella, esta tarde no he podido ir a la playa, pero este no es el tema. Si queréis salir de la situación, ahora si queréis estar toda la vida dando culpas a unos y a otros de lo que nos está pasando, no vamos a conseguir nada. El tema siempre está en el punto de qué es lo que me pasa a mí, que pierdo mi poder y dejo mi poder en manos del otro. No es que me quiten el poder, no es que el otro me insulta, es que yo he permitido que el otro me insulte. Y desde mi punto de vista, si yo conecto con mi poder, yo puedo elegir estar o no estar. Y si quiero estar, quiero elegir por mí mismo ir a la playa, tengo que aprender a hacerlo. Y no es una cuestión mental. No podemos en ningún momento decir, pues voy a hacerlo, porque eso es mentira. Sabemos perfectamente que es mentira. La mayoría de trabajos con las frases, típicas frases de yo me quiero y me acepto tal como soy, pero que eso me lo voy a creer yo, que yo me quiero. Pero si llevo un montón de mierda dentro que me impide eso, si tengo dentro de mi inconsciente, de mi parte inconsciente, de mi parte emocional, que es la que siente, tiene tanta densidad, tanto miedo, tanta inseguridad, tantos conceptos metidos dentro, tantas sensaciones y tanta angustia que me impide ver la realidad de donde yo puedo acceder. Para acceder a esta parte emocional,
Habrá que empezar a conectar con mi parte emocional. Y si no hago eso, no puedo acceder a la parte emocional de los demás. Lo otro es simplemente una paja mental, una idea, un concepto absurdo, que no tiene ningún sentido. No puedes querer a alguien si no te quieres a ti, porque pierdes todo tu centro, dejas de ser tú. Situaciones en las que yo quiero a alguien, pero el otro no me quiere a mí. Está lejos y me gustaría tenerlo, pero no puedo tenerlo. Y yo no entiendo eso, porque si yo me siento bien conmigo y alguien no me quiere, yo no estoy con él. ¿Para qué tengo que estar? No entiendo por qué tengo que estar. No entiendo por qué tengo que depender de otra persona. Yo quiero ser yo, tener mi espacio. Si alguien quiere compartir conmigo, que lo comparta, y el que no, pues que no lo comparta. Pero para eso hay que aprender a quererse un poco más. Porque fijaros, hemos hablado de estos conceptos, ¿no? De esta parte y de esta parte A y B, y de la relación, y que la única forma de relacionarse, que esto sirve igual para una persona dentro de ella, porque la parte emocional y la parte mental son dos conceptos que tienen que estar unidos. Las personas, cuando no saben, son pendulares, o van a un lado y es todo cerebral, o se desmadran al otro lado y es todo emocional. No saben juntar, no saben pactar una parte con otra, no saben entenderse dentro de él. Claro, si uno no sabe entenderse, ¿cómo puede relacionarse con otra persona? Pero si va a entrar en pánico, porque si una persona no se siente mínimamente asentada con él mismo, ¿cómo puede aflojar y dejar que otras ideas entren? ¿Cómo puedes coger la arena de la playa y soltarla para dejar que otra cosa se pose dentro de tu mano, si eres incapaz de soltar algo? No se puede. Para eso tienes que estar un poco bien contigo mismo. Y ese es el trabajo de crear una relación con el niño interior, que eso lo hablaremos un poco más adelante.